Niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos el área de personal social. La actividad es Las plantas nos dan vida, ayudemos a conservarlas. En esta actividad reflexionarán sobre las acciones que están afectando la vida de las plantas y el ambiente en general y cómo podemos hacer para conservarlas y continuar disfrutando de sus beneficios. Vamos a leer nuestra meta en esta actividad. La meta es explicar ¿qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quienes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad? La meta es lo que ustedes deben lograr en esta actividad. Vamos a iniciar con nuestra actividad. Leerán con atención las situaciones que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. Vamos a iniciar conociendo la situación de André. ¿Qué menciona él? Han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. Ahora veamos qué menciona Eliana. Tanta lluvia ayudará a este insecto picudo a reproducirse. Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. ¿Y qué dice Isidro? Él dice, el año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí pocas. Este clima ha cambiado, seguro por culpa de los que cortan los árboles. A partir de la lectura que hemos realizado de las situaciones de André, Eliana e Isidro, van a dialogar con un familiar y pueden ayudarse con las siguientes preguntas. ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? ¿Qué plantas eran? André mencionaba la papa, Eliana el algodón e Isidro mencionó las castañas. Van a ustedes a responder a esta pregunta. ¿En qué región del país crecerán cada una de las plantas que han mencionado los pobladores? Y explicarán cómo lo saben. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? Expliquen por qué. ¿Qué les preocupa a Eliana y André? ¿Qué les preocupaba? ¿Lo recuerdan? Van a escribir su respuesta. ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? ¿Por qué pensará eso Isidro? ¿Has notado cambios en el clima? ¿Han notado algún cambio en nuestro clima? Si es así, expliquen por qué. ¿Sabías que la distancia que separa a la Tierra del Sol y los gases que existen en nuestro planeta han permitido que la temperatura sea cálida y agradable para la vida por miles de años? ¿Lo sabían? Esto se conoce como el efecto invernadero. Desde hace unos años, este efecto aumentó a causa de la contaminación del ambiente, provocando mayor calentamiento del planeta y cambios en el clima de cada lugar. Para poder recordar lo que hemos venido trabajando en estos días, revisarán la actividad del día 1. ¿Cuál era la actividad? Las plantas ¿de qué viven? Parte 2. Luego de revisar esta actividad, responderán las siguientes preguntas en su cuaderno o en una hoja. La primera pregunta es, ¿de qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente? ¿De qué manera podrían hacerlo? Escriban su respuesta. ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Será importante? ¿Sí o no? Según su respuesta, expliquen por qué. Para poder obtener información, vamos a leer el texto La contaminación del ambiente. Para poder leer, busquen un lugar cómodo, tranquilo, y si encuentran alguna palabra que no entienden, pueden volver a leer el texto y también las palabras que están antes o después y tratar de relacionarlas entre sí. También pueden consultar con algún familiar. Vamos a iniciar con la lectura. La contaminación del ambiente.
El cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Estos se notan en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o ha dejado de llover por más tiempo de lo esperado. Algunas veces se producen inundaciones, sequías, friajes, deshielos, vientos huracanados o enfermedades, etc., que en suma afectan a todos los seres que habitamos el planeta. La temperatura de la Tierra está aumentando también a causa de algunas actividades que realizamos las personas para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. ¿De qué manera contaminamos el ambiente? ¿Se lo han preguntado alguna vez? De seguro que sí. Observen la figura 1 muy atentamente y conozcan cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. 1. La contaminación del aire. Se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, las minas, las fábricas, los carros, el uso de leña, entre otros. ¿Cuál es el segundo tipo de contaminación? La contaminación del suelo se da a causa de la basura, la siembra sin descanso de las tierras, el uso de fertilizantes químicos, la crianza de gran cantidad de animales, el uso del estiércol, entre otros. Y también está la contaminación del agua. Se da a causa de mezclar aguas residuales como desagües, fluidos industriales, así como derrames de petróleo, entre otros. ¿Y cómo contaminamos el ambiente en casa? En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica, los aerosoles o spray, el uso desmedido de plásticos, el mal hábito de producir basura, entre otros, contribuyen a contaminar el ambiente. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima? ¿Qué podríamos hacer? Conocer el ambiente, conservar el agua, cuidar la higiene sin usar productos químicos, bañarse con el agua suficiente sin dejar correr el agua, cerrar bien los caños y repararlos cuando goteen, reparar el inodoro si desperdicia agua. Sembrar en casa plantas alimenticias, ornamentales y medicinales. Realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles. Replicar las 3 R's. Con los residuos sólidos, reduce, reusa y recicla. También apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos eléctricos mientras no se usen. Usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra combustible y se alivia en algo la contaminación. Entonces ya sabemos cómo podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. ESBI, una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. ESBI significa espacio de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela, en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras y nosotros mismos. Crear un ESBI es colaborar con el planeta, porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima. Para crear un ESBI en tu casa, toma en cuenta los siguientes principios. Primer principio, beneficiar a la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan las aves.
Segundo principio, beneficiar a otras personas. Por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartirlas. Y el tercer principio es beneficiar a nosotras y nosotros mismos. Por ejemplo, sembrar alimentos o flores. Sigue estos pasos para crear un ESBI en tu casa. ¿Cuáles serán esos pasos? Vamos a conocerlos. Paso 1. Buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad. El balcón, el patio, el campo, el bosque, la montaña, la playa, el huerto o el jardín, donde se puedan criar diferentes plantas. El paso 1 es buscar un espacio. El paso 2, dibujamos cómo nos gustaría que sea este espacio. Es muy importante realizar un dibujo, ayudándonos de las siguientes preguntas. ¿Qué plantas sembraríamos? ¿Qué animales criaríamos? ¿Cuáles serían útiles para mí? ¿Cuáles para mi familia? ¿Cuáles para la naturaleza? ¿Cómo lo decoraríamos? Entonces, el paso 2 es realizar un dibujo del espacio. Paso 3. Elegimos un nombre para nuestro ESBI. Por ejemplo, Jardín de la Esperanza. Ustedes pueden ir pensando cuál sería el nombre para su ESBI. Paso 4. Buscamos información sobre cómo crecen y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. Es muy importante informarnos sobre las plantas que vamos a sembrar para que de esa manera podamos cuidarlas y conservarlas. Paso 5. Acordamos responsabilidades en la casa. Quienes siembran, quienes riegan, quienes consiguen el abono, etc. Entonces deben acordar con sus familiares. Ese es el paso 5. Paso 6. Utilizamos con cuidado herramientas y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. Es muy importante el uso de las herramientas y los envases. Paso 7. Colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarlas. Hemos conocido entonces los pasos para crear un ESBI en nuestras casas. Ya sabemos cómo podemos crearlo. Luego de haber leído la información del texto, niñas, van a responder a las siguientes preguntas en su cuaderno o en una hoja. ¿Qué tipos de contaminación se producen en el ambiente? Ustedes han podido conocer en la ficha los tipos de contaminación. Uno de ellos, por ejemplo, es la contaminación del aire. Ustedes van a responder a esa pregunta mencionando todos los tipos de contaminación que se producen en el ambiente. Luego escogerán una acción que practicarían para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Y una vez que elijan esa acción, explicarán por qué la eligieron. Por ejemplo, alguna niña podría decir: utilizaré responsablemente la energía eléctrica, apagando las luces y desconectando los aparatos eléctricos mientras no los estoy usando. Puede ser una acción muy importante y explicará por qué ha elegido esa acción. De seguro ustedes ya han podido elegir una acción que van a practicar para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Recuerden explicar por qué la eligieron. ¿Sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, la quema y tala de los bosques, la eliminación de aguas servidas en los ríos, la eliminación de la basura, la producción de electricidad, entre otros. En tu cuaderno, en una hoja, copia la siguiente tabla. Escribe un problema ambiental que se presenta en tu casa y en tu comunidad. Veamos los siguientes ejemplos. Problemas ambientales. En mi casa, el mal uso de la energía eléctrica. En mi comunidad, la quema de basura. Ustedes, ¿qué problemas ambientales tienen en casa y en su comunidad? Escríbanlos en la tabla. Por ejemplo, en mi casa, el mal uso de la energía eléctrica podría ser uno de los problemas ambientales que a ustedes se les puede presentar. Luego van a explicar cómo estos problemas les afectan a las plantas y a las demás personas.
En el caso del problema ambiental, el mal uso de la energía eléctrica, ¿cómo se produce este problema ambiental? Podría ser cuando no apagamos las luces y dejamos los artefactos eléctricos prendidos cuando no los usamos. ¿A quiénes afecta este problema ambiental del mal uso de la energía eléctrica? Afecta a todas las personas, a las plantas y a nuestro planeta Tierra. ¿Ven cómo lo estoy realizando? Sí, ¿verdad? Se están dando cuenta. De la misma manera, siguiendo ese orden, ustedes van a escribir su información en la tabla según el problema ambiental que han escrito, que se presenta en su casa y en su comunidad. Ahora, ¿cómo les afecta este problema ambiental? Veamos. Nos afecta porque se produce el calentamiento global, aumentan los desastres naturales y hay pérdida de la vegetación. De esa manera está afectando este problema ambiental del mal uso de la energía eléctrica. Ahora, niñas, les he brindado este ejemplo para que tengan una idea clara de lo que van a realizar. Ustedes, según los problemas ambientales que escribieron, que se presentan en su casa y en su comunidad, escribirán la información respondiendo a las preguntas. Ahora responderán las siguientes preguntas en su cuaderno o en una hoja. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un ESBI? ¿Cómo podrían hacerlo? Pueden recordar las ideas que hemos leído en la ficha sobre cómo crear un ESBI. Pueden tomar esas ideas para poder responder a esta pregunta. Además, dibujarán cómo sería su ESBI. Van a realizar un dibujo. Recuerden que deben elegir un nombre para su ESBI. Por ejemplo, Jardín de la Esperanza. ¿Qué más deben hacer? Dibujar las plantas que sembrarían, los animales que criarían. También cómo lo van a decorar. Recuerden que el ESBI incluye carteles, pueden poner algunos carteles, dibujos de carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidar las plantas. Todo eso van a poder considerar en su dibujo. De esa manera estarán expresando cómo sería su ESBI mediante el dibujo. ¿Qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad? Es muy importante cuidar y conservar las plantas, ¿verdad? Por eso escribirán acciones como propuestas para poder cuidarlas y conservarlas, que podrían realizar junto a su familia. Por ejemplo, se pueden ayudar de esta tabla. En mi casa, regar las plantas de los maceteros por las mañanas. ¿Qué otras acciones podrían proponer ustedes? En mi comunidad, no tirar basura en los parques y jardines. De igual manera, escribirán sus propuestas. ¿Qué acciones podrían realizar junto a su familia para cuidar y conservar las plantas? ¿Sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima? Las plantas que crecen por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen más oxígeno y atrapan más carbono que las demás plantas. El problema es que las personas seguimos cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las plantas, defendemos la vida. Reúne a tu familia, dialoga sobre lo que aprendiste y coméntales tu propuesta para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad. También muéstrales tu dibujo del ESBI. De seguro va a ser muy interesante para ellos. Escucha sus opiniones con atención de cada familiar. Escribe el compromiso que acuerden para cuidar de las plantas entre todos tus familiares y tú. Te vas a poner de acuerdo cuál será su compromiso para cuidar de las plantas. Muy bien, ahora tienes un compromiso familiar para conservar las plantas en tu casa. Niñas, recordemos juntas la meta, explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para la conservación de las plantas en la comunidad. Reflexionarán a partir de las siguientes preguntas. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Lograste superarla? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué aspectos debes mejorar? Ahora, copien la siguiente tabla,
Reflexionen y complétenla con las respuestas. Vamos a leer cada uno de los criterios para evaluar sus aprendizajes. Y luego ustedes responderán a las preguntas. ¿Lo logré o qué necesito mejorar? ¿Expliqué por qué es importante cuidar una planta en casa? ¿Lo han logrado? ¿O qué necesitan mejorar en ese criterio? Expliqué qué acción practicaría para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. ¿Lo han logrado? ¿O qué necesitan mejorar? Expliqué cómo los problemas ambientales nos afectan. ¿Lo han logrado? ¿O qué necesitan mejorar en ese criterio? Y finalmente, propuse en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa. Recuerden que estos criterios les ayudan a saber si están logrando la meta de la actividad. Es muy importante que puedan realizar su evaluación. Para finalizar la actividad, responderán a la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad? ¿Cómo se han sentido? Escriban su respuesta en las líneas en blanco. Muy bien, niñas, hemos finalizado con la actividad de hoy. Espero que lo hayan realizado con mucho éxito. Nos encontramos por la tarde. Cuídense mucho.